En segundo lugar, en prevalencia, después de las anemias ferropénicas. Ya dijimos de que las anemias ferropénicas ocupan un 40 o 50% de la población, ¿no? Y luego vienen las anemias megalolásticas, que pueden ser por deficiencia de vitamina B12 o fosfolípidos. Y la característica fundamental de este grupo de anemias megalolásticas es que pueden tocar los centros neurológicos, ¿no? Sobre todo con complicaciones neurológicas bastante serias, sobre todo cuando hay deficiencia de vitamina B12, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la parte teórica. ¿Cómo lo definimos? La siguiente. En la definición, obviamente, ¿no? Son anemias de tipo macrocíticas, ¿no? Eso ya sabemos. El volumen corpuscular medio va a estar por encima de 100, que pueden ser por deficiencia de absorción o de aportes de vitamina B12 o ácido fólico, o algunas veces simultáneamente, ¿no? Las dos cosas simultáneamente. Característica fundamental, miren ahí en amarillo. Ahí tenemos la macrocitosis y por otro lado la polisegmentación. Macrovarocitosis y polisegmentación de neutrófilos, ¿no? Esto es en la serie roja, en la área periférica, y la polisegmentación. Son neutrófilos que normalmente ustedes saben por fisiología o por histología, ¿no? Un neutrófilo tiene máximo entre 3 a 5 segmentos, ¿verdad? En su núcleo. Pero en estos casos generalmente pasan por encima de 5, ¿no? Más adelante vamos a ver alguna figura para que nos tengan más en cuenta. Como aquí hay una alteración a nivel de la formación de ADN, por deficiencia, ¿no? Y sabemos de que el ADN es necesario casi en todos los tejidos, ¿no? Entonces va a haber complicaciones a nivel de piel, por ejemplo, ¿no? Todavía no lo pase. Sí, creo que por la batería lo que se está pasando. ¿Sí? No lo voy a separar. Ahí. ¿Sí? Lo que decíamos entonces, como el ADN está en todos los tejidos, puede haber complicaciones en todos los órganos, ¿no? Y los órganos principales son piel, algunas veces con despigmentación, con piel hipocrómica, ¿no? O a nivel del tubo intestinal. ¿Qué va a pasar? Que en el intestino van a producir diarreas crónicas, pero no por problema bacteriano, estrictamente por deficiencia de vitamina B12 por falta de formación de epitelio, ¿no? Entonces, las diarreas son bastante frecuentes en nosotros y fundamentalmente los trastornos neurológicos, ¿no? Más adelante veremos las implicancias mayores. Siguiente. Entonces, ustedes saben también por la bioquímica que pasamos, y que se necesitan dos enzimas importantes, ¿no? ¿Para qué? Para formar el ADN. Uno es la metionina sintetasa, ¿no? Que finalmente lo que necesitamos es que forme la metionina. Y esta metionina es fundamental para formar ADN, ¿no? Y este mecanismo se hace a través de la vitamina B12. Y esta otra enzima, que es la piridinato sintetasa, también importante, está en relación más que todo a la deficiencia de ácido fólico, que se requiere para que formen dióxido de monorfosfato
que es clave e importante para el ADN, ¿no? Entonces, miren, los dos sencillos. En este caso, como digo, va a haber deficiencia de producción de ADN en ambos casos. ¿Y qué va a pasar? Las células de pronto van a detenerse en su maduración. Una célula que normalmente está en mitosis, de pronto por falta de B12 o ácido fólico se retiene, se congela, y entonces se quedan también las células congeladas y se produce un fenómeno en el núcleo de la célula, ¿no? Con una cromatina laxa, totalmente laxa. Y eso es un signo indirecto de deficiencia de folatos o B12. La siguiente, miren acá, como dijimos, la homocisteína, que es una proteína que tenemos en la sangre, importante para que debe ser transformado a metionina con acción de la metionina sintetasa, la que vimos, ¿no? En este mecanismo, mire, la B12 y el ácido fólico juegan un factor fundamental como cofactor para que se produzca este pasaje de homocisteína a metionina. En el caso de la B12, como desaparece la B12 o como está insuficiente, no se produce este paso de homocisteína a metionina y por lo tanto no hay ADN, no hay metionina, no hay ADN y se produce el fenómeno de la megaloblastosis. También, por supuesto, se queda enlodado el ácido fólico. Siguiente. Entonces, miren, en las deficiencias de vitamina B12 hay la disminución de folatos intracelulares y va a llevar nuevamente una alteración de la síntesis de ADN. ¿Qué sucede con esto? Eso se traduce en células gigantes, grandes, más de 100 micras de volumen, con una cromatina totalmente laxa y reticulada. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, miren, el fenómeno es de que todo esto va produciéndose dentro del núcleo. Pero miren, el citoplasma es un desarrollo totalmente normal, que está acumulando normalmente su hemoglobina en cada glóbulo rojo. Por eso que acá no vamos a encontrar hipocromía, ¿no? Como en el caso de la ferropénica. Estos glóbulos rojos van a ser macrocíticos, pero normocrómicos, o sea, no va a haber coloración alterada. Entonces hay una disociación núcleo-citoplasma, que vamos a ver en qué huele. Siguiente, ahí está, miren, esta es la imagen de una médula ósea, que estamos viendo aquí, hematías grandes, más de 100 micras, pero miren, en la médula ósea, estos son los normoblastos, o sea, son los precursores del glóbulo rojo, que deberían estar, que se han congelado, mejor dicho, en plena maduración. ¿Por qué? Por falta de B12 o ácido fólico. ¿Y qué sucede? Miren, esta cromatina empieza a congelarse, son laxas, y esa es típica de la anemia negroblástica. Cuando informan a un aspirado de médula ósea como una médula ósea hiperplásica, porque hay deseo de querer desarrollar, pero se han congelado y aparecen múltiples células de esta naturaleza que son los megaloblastos, pero lo importante viene el núcleo. Y el citoplasma totalmente normal, ¿no? A eso se llama disociación núcleo-citoplasma, que es característica de médula ósea importante, en médula ósea. En sangre periférica que dijimos, lo fundamental, hay algo. Pregunta del examen del MIR. Ahí les ponen una imagen justamente, solamente en la imagen le ponen un polisegmentado y le ponen un macrocito y les piden el diagnóstico. Ese diagnóstico obviamente tiene que ser sí o sí anemia negroblástica. Entonces no se olviden de esas dos características
Y en médula ósea ya esto, pues, ¿no? Hiperplasia de médula ósea con aumento de proteoblastos con cardiotipo inflamatina alterada totalmente, ¿no? Retroceso. La siguiente, lo que tenemos que tener en cuenta entonces ahora es la vitamina B12 y qué es el fólico, cómo está en el organismo, ¿no? Sabemos de que ambas son también de proveniencia externa, ¿no? Entonces el organismo no sintetiza. Básicamente la vitamina B12 está en alimentos de origen animal, todas las carnes, huevos principalmente, ¿no? Todas las carnes. La absorción es a nivel de ilio terminal, o sea, a nivel de los intestinos. Es importante tener en cuenta eso para más adelante buscar causas, ¿no? Los requerimientos diarios en la dieta deben ser en promedio 5 microgramos. Como verán, es una dosis relativamente mínima, pero importantísimo en su función. Y miren, esa vitamina B12 va a ser guardada, almacenada en el hígado, un promedio de 2 a 5 miligramos de reservas. Y esas reservas vamos a tener para un promedio de 3 años promedio. ¿Qué significa? De que si un vegano, ¿no? Que no come absolutamente nada de vitaminas o de carnes, ingresa a ese sistema, va a tener que pasar por lo menos 3 años para que se agote sus reservas de no haber comido carne, ¿verdad? Después de 3 años, recién se va a conocer una anemia neoplástica en un vegano, por lo que tiene reserva por lo menos para 3 años. Es importante tener en cuenta. En el caso del ácido fólico, sabemos que están presentes en las verduras verdes, fundamentalmente huevos, frutas, y los requerimientos diarios entre 50 y 100 microgramos por día, ¿no? Diariamente. ¿Dónde se absorbe? En yeyuno. Ya, o sea, la B12 es a nivel de ilio terminal. El ácido fólico es en yeyuno. ¿Y qué dijimos del fierro? ¿Recuerdan? El hierro tiene 4 átomos según el Claro, pero la pregunta es, ¿dónde se absorbe? el duodeno y el proximal. Claro, el duodeno principalmente, ¿no? Casi de la parte, pero también se puede absorber a nivel del resto del intestino, pero fundamentalmente el duodeno. Ya. En este caso, el ácido fólico se almacena también en el hígado, pero mira, sus reservas solamente se agotan en promedio de 2 a 3 meses. ¿Qué significa esto? Que muchos pacientes, por ejemplo, cuando están hospitalizados, muchos pacientes llegan a 1 o 2 meses de hospitalización y le han dado una dieta adecuada por alguna razón, no le han dado suficiente aporte con ácido fólico y de pronto puede hacer anemias complicadas, ¿no? Por hospitalización o por falta de aportes, básicamente. Porque esto se agota rápidamente, en 2 a 3 meses se está agotando. Entonces acá sí se requiere mayor tratamiento de previsión. Siguiente. Causas en el caso de la vitamina B12, ¿no? Causas. Principalmente cuando hay enlargecimiento.
¿Qué sucede? Nos llevamos casi todo el estómago, nos llevamos casi toda la parte de las células parietales, y la célula parietal en este caso ya deja de producir el factor intrínseco, que es importante como transportador de la vitamina B, y entonces se produce la deficiencia, ¿verdad? Después hay otro signo que se llama el síndrome de sobrecarga bacteriana. Esa es bacteriana sobre todo a nivel del punto de absorción de la B12, o sea, a nivel del hidroterminal. Se produce gran cantidad de bacterias. Por eso es que actualmente el tratamiento lo están utilizando con probióticos para poder compensar el sobrecrecimiento bacteriano. Están en plenos estudios actuales. O cuando hay por cualquier razón enfermedades o accidentes de pronto severos, accidentes abdominales y tienen que ingresar a sala de operaciones urgentes, ¿no? Le sacan 10-15 metros de intestinos, entonces también son causas de deficiencia de mala absorción. Después la enfermedad de Crohn, ya conocen ustedes, es una enfermedad inmune, ¿no? Inflamatoria amplia que puede estar en la mayor parte del intestino y que también disminuye la absorción de vitamina B12. En cuanto a parásitos, la anterior, por favor. En parásitos, Diploglutamato o Diploglutamato pacificum, ¿no? Se localiza justamente en la zona de la absorción de B12, entonces prácticamente el Diploglutamato se alimenta plenamente con B12 y no le da sin absorción a la persona. Y finalmente los idiopáticos. Los idiopáticos que finalmente en los últimos años se ha considerado como un problema netamente inmune. Por eso hay una enfermedad, cuando se encuentra una cuestión idiopática, se considera, y con una alteración del factor intrínseco, se considera como una anemia perniciosa, ¿no? Una anemia perniciosa. Por eso la perniciosa puede ser secundaria o primaria. Cuando al final buscamos causas, si no encontramos, nos quedamos con el estático, pero entonces lo que sí está establecido es que hay una alteración inmunológica. El siguiente, para hablar unos cuantos minutos de la perniciosa, ¿no? La perniciosa es una anemia neurológica, ¿no? Tiene todas las características de una anemia neurológica por deficiencia de B12. Aquí la particularidad es de que está comprometido el factor intrínseco, o sea, hay disminución del factor intrínseco por un mecanismo de autoanticuerpos que bloquean la acción del factor intrínseco, ¿no? Entonces, obviamente, se produce disminución en la absorción de vitamina B12 y se lleva a la anemia considerada como perniciosa. La edad generalmente han reportado por encima de 40 años, pero se han dado casos de mucha menor edad, ¿no? 18, 20 años, pero son los menos. Y obviamente van a cursar con problemas neurológicos fundamentalmente, desde problemas para degustar, hasta desaparece el sentido del gusto, parestesias, trastornos neurológicos, dolores neuríticos.
trastornos de equilibrio y en general, inclusive hasta trastornos de conciencia, que en algunas ocasiones han llegado a problemas mayores como psicosis megaloblástica, ¿no? Como se le considera como una locura megaloblástica. Son cuadros estrictamente psicóticos, ¿no? Que nada tienen que ver con un problema de comportamiento ni problemas ansiosos o depresivos, sino estrictamente con la deficiencia de vitamina B12. Cuando se le da la vitamina B12, revierten totalmente a la psicosis, ¿no? Como dijimos anteriormente, entonces también puede estar en relación con problemas diarreicos no bacterianos, ¿no? Y alteraciones en la piel. Seguimos. Y en el caso del ácido fólico, obviamente tienen que ser necesariamente nutricionales, ¿no? Dieta inadecuada. Mucha gente no le gusta comer verduras, frutas. Pacientes que tienen por cualquier razón de enfermedad, anorexia por periodos largos. El alcoholismo también, o cuando se come alimentos verdes sobrecocidos, ¿no? El otro grupo son los requerimientos aumentados, fundamentalmente en gente embarazada, mujeres embarazadas, requieren hasta 2 y 3 veces más de lo normal. También no olvidarse pacientes que tienen anemia hemolítica. Si ya tienen ustedes un paciente con anemia hemolítica y están en pleno tratamiento, el paciente sigue haciendo crisis hemolíticas, significa que está gastando su ácido fólico. Hay un momento en que se le gasta totalmente y entonces se instala una anemia megaloblástica. Aparte de tener anemia hemolítica, se suma una anemia megaloblástica por falta de folatos. Por eso, en estos pacientes con anemia hemolítica, el esquema de tratamiento siempre se hace con profilaxis para evitar que se caigan los folatos, para que hagan folatos en dosis mayores. Enfermedades exfoliantes, sobre todo la psoriasis. Ustedes saben que la psoriasis eliminan constantemente en buena cantidad de células. Como esas células están eliminando fierro, están eliminando ácido fólico fundamentalmente, ¿no? Entonces, tener en cuenta que para ellos ya no. Y el grupo de los medicamentos. Hay medicamentos que actúan por competición, básicamente, como la fenitorina, la sulfasalacina, las sulfas, Bactrin, Septin, ¿no? Lo clásico. Entonces se tiene mucho en cuenta. Y el metotrexato, que lo utilizan muchísimo los reumatólogos, ¿no? Eso sí es directo competidor. El más directo competidor es el metotrexato. Entonces, todo paciente que recibe metotrexato debería recibir paralelamente ácido fólico, ¿ya? Quimioterapia igualmente. Pacientes con leucemia, linfoma o mieloma con quimioterapia, necesariamente asociarles ácido fólico. Siguiente, sigamos con síntomas. Claro, cuando llega un paciente, siempre va a venir con una palidez, cansancio, agotamiento, ¿no? Como cualquier tipo de anemia. En este caso podemos encontrar algún grado de ictericia importante, como algún grado pero bien leve, y eso los puede hacer confundir a ustedes con una anemia hemolítica. Esa pequeña ictericia se produce por la eritropoiesis ineficaz.
justamente por lo que decíamos, son células gigantes, ¿no?, que el organismo lo considera como anómalos y entonces tiene que destruirlos, ¿no?, dentro de la médula. Entonces se produce una pequeña destrucción de glóbulos rojos dentro de la médula ósea y de ahí sale la hemoglobina en pequeña dosis, que ustedes van a ver bien discreta y feliz en los ojos de la paciente. Más adelante veremos alguna imagen. Glositis, lengua depapilada, lengua atrófica, ¿no?, todo eso por deficiencia de B12. Ya dijimos, diarrea crónica, tristeza. Y los trastornos neurológicos fundamentalmente nos está orientando a la deficiencia de B12. ¿Ya? No se olviden. Parestesias, alteración de sensibilidad. Hay una degeneración a nivel de la médula espinal, sobre todo en las áreas posteriores y laterales, y eso hace que produzca alteraciones neurológicas bastante severas. Y en general, entonces, se debe porque hay una desidentificación en todos los niveles. Cuando se deja pasar mucho tiempo, muchas veces las lesiones son irreversibles. Por eso que es importante hacer un diagnóstico precoz, prematuro, para poder revertir el caso. Segundo, fíjense ustedes, es una palidez en la conjuntiva, pero están viendo posiblemente esa intendencia bien discreta. Sí se nota, ¿verdad? Que es, en cambio, una anemia hemolítica en crisis, ¿no?, la intendencia es más marcada, lógicamente, pero siempre con palidez. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Mira esa lengua. Está empezando a despapilar, pero aparte es una lengua pequeña, atrófica. Este paciente ha perdido el sabor de los alimentos, ¿no? Es un signo importante. Pérdida del sabor de alimentos. Siguiente es una tomografía donde nos están mostrando el daño a nivel de la médula espinal. Ahí está, a este lado, la zona blanca. Mira, los cordones laterales, acá está tomado, aquí también, el cordón posterior, ¿no? En general hay toda la corteza periférica, y ahí que hay múltiples lesiones en todos los puntos. La siguiente. En el laboratorio, ¿qué dijimos? ¿Qué cosas tienen que buscar en el laboratorio fundamentalmente? Aparte de la anemia longitudinal. Esas dos condiciones que dijimos antes. Claro. O sea, macrocitosis y policementación. Eso es claro. Aparte de eso, puede venir acompañando con una pancitopenia, puede venir como anemia sola, puede venir como anemia y leucocitos bajos, o puede venir como pancitopenia. Entonces, es una causa de pancitopenia. El índice de anisocitosis ha aumentado, cuerpos de Holly-Dolly, que son partículas regresadas de ADN o de ARN, ¿no?, con leucopenia frecuente y estrés, hipersegmentación y macrocoagulocitos. Esas dos condiciones sí o sí necesariamente hay que buscar en una paciente con
concentraciones de B12 o ácido fólico. Las plaquetas, claro, en algunos casos, repito, se pueden presentar como plaquetas bajas también, pero no es una condición necesaria. Insisto, puede ser anemia sola, anemia más leucocitos bajos o anemia más pancitocémica. Bien, el siguiente. Bien, esta es una lámina periférica. Hematías grandes, no son hipocrónicas, con buena cantidad de hemoglobina, con cuerpo de Hodgkin Jr. Y aquí hay un polisegmentado. Núcleos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Más adelante hay una más típica, pero a esto se llama la polisegmentación. Fíjense por favor en su esquema mental para que no se les olvide. La siguiente, y con eso ya no se va a olvidar plenamente. ¿No? Acá tienen cerca de 9 lóbulos, un leucocito con 9 lóbulos, neutrófico, y los macrófagos, ¿no? Los macrocitos. Estas son plaquetas en cantidad disminuida, ¿no? Siguiente, la médula ósea. Hay una hiperplasia de la serie ericroide. Todas estas son de la serie roja. Que se han retenido, como decíamos inicialmente, en esa maduración, ¿no? Es una cromatina laxa. ¿Sí? Cromatina laxa. Cuando nosotros empezamos el tratamiento con vitamina B12, a la primera inyección que le ponemos, en 24 horas estos cambios megalográficos desaparecen. Ya en los siguientes días empieza a subir el hemoglobina. ¿Cuánto es la dosis? ¿La dosis cuánto? No lo veremos, ahorita vamos a ver. Pero la dosis es en promedio de 1000 microgramos de dosis. Pero lo que quería destacar era estos cambios que están viendo ahí. A la primera dosis de vitamina B12 se aplica en 24 horas ya cambia totalmente porque empieza a madurar, ¿no? Empieza a madurar y lógicamente ya el núcleo empieza a ponerse más joven. Siguiente. Vamos a complementar con un dosaje de vitamina B12 o ácido fólico, ¿no? B12 sabemos que normalmente va de 200 a 1000 microgramos, de 200 a 1000 picogramos. Y el ácido fólico de 2,7, o sea, del 3 al 17, ¿no? Del B12 debajo de 200, fólico debajo de 3, ya son diagnósticos de deficiencia, ¿no? Y por otro lado, es importante definir si hay o no anticuerpos antifactor intrínseco, que en caso de anemia perniciosa va a estar presente para hacer la categorización de la anemia perniciosa. Siguiente, ahí está, tratamiento. El tratamiento, miren, se requiere realmente de dosis relativamente bajas, con cianocobalamina B12, entre 100 hasta 1000 microgramos, ¿no? Por día. En la farmacia venden, pero algunas veces no existen dosis relativamente pequeñas. También hay dosis de 10.000 unidades, 5.000 unidades, ¿no? Que más lo utilizan para problemas neurológicos. Pero igualito se puede aplicar, en ese caso, una ampolla por día durante 7 días, ¿no? Y después nos vamos a una por semana y finalmente nos vamos a una por mes.
En caso de la anemia perniciosa, ¿no? En la que no tenemos el bono, necesariamente va a tener que ser un tratamiento de por vida con la vitamina B12. En cambio, por ejemplo, si tenemos un problema de mala absorción por parásitos, por difidobacterium, lo que tenemos que hacer es eliminar el foco en la parasitosis, ¿no? Y dar suplementos de vitamina B12 solamente hasta que la hemoglobina normalice. Repito, en el caso de la anemia perniciosa, el problema está en que constantemente los autoanticuerpos están bloqueando la formación del factor intrínseco. Entonces, para evitar de que el paciente recaiga, se le da como dosis de mantenimiento una ampolla de vitamina B12 por mes durante todo el periodo de su vida. La siguiente, y para la deficiencia de folatos, ahí están, ¿bien? Dosis entre 1 y 2 miligramos de ácido fólico. La paciente viene de 500, o sea, se le puede dar dosis de 4 pastillas por día. Durante la primera semana medimos reticulocitos para ver que si ella no respuesta, ¿no? Porque a la semana debe haber respuesta con ácido fólico o B12. Y si hay respuesta, continuamos. El tratamiento en estos casos se puede dar entre 4 a 8 semanas, ¿no? Y, lógicamente, inducir a la paciente a que tenga alimentación adecuada en el futuro. Siempre es importante, entonces, tratar la causa de fondo, en la que dijimos, ¿no? Llámese las deficiencias nutricionales, los problemas de mala absorción, los parásitos, ¿no? O el linfoma que no recibiera, hay que sacarlo, o tratar de buscar si hay una neoplasias ocultas que estén de fondo trabajando con él. Creo que la última, a ver, miren, si fue la última. Justo acabamos de ver un hay una metaplasia a nivel intestinal. ¿Era perniciosa entonces? Sí. Secundaria Igualmente, como digo, en los casos de neoplasia es preciso hacerlo lo más pronto